Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias al Centro de Estudios Psicosociales, a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosarios. Muchas gracias especialmente a mi querido amigo el profesor Alberto Ferguson, vicepresidente de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, donde nos encontramos aquí y allá en toda clase de escenarios, en la que es la tarea que es más propia de nuestra asociación global, que es, como diré, pues defender los derechos de las personas con enfermedad mental en todo el mundo, que es una causa muy importante. Muchas gracias al profesor Miguel Gutiérrez, secretario nacional de la UAR para Colombia y nuestro principal socio aquí en el país. Y es un enorme honor, participar aquí con ustedes, escuchar la palabra de ustedes que han estado comprometidos tan directamente en un conflicto de unas dimensiones tan abrumadoras. Yo realmente tengo que decirles, para prepararme un poquito para hablarles aquí, porque yo siento que soy convocado como científico, digo, pero a ver, hablar aquí como científico va a resultar horrorosamente frío. Yo tengo que encontrar mis recursos emocionales y una forma de dirigirme a ustedes para lograr al menos un poquito de credibilidad y un poquito de empatía. Y yo he tenido que acordarme, por ejemplo, que soy nieto de dos abuelos que estuvieron presos, que fueron luchadores republicanos, estuvieron presos después de la guerra, en una guerra que tuvimos en España. He tenido que acordarme que soy nieto y soy tercera generación después de una guerra que causó pues 1 millón de muertos. 1 millón de muertos son una barbaridad de muertos, ¿no? Una guerra que terminó en una situación de la que en la distancia, en el tiempo, podemos aprender, ¿no? Una guerra terminó, como dicen algunos allá, con la paz de los vencedores. La paz de los vencedores, ¿no? Una guerra terminó con la victoria de un bando sobre otro, que resultó en una generación, una auténtica generación o una generación y media de personas que han vivido existencias traumatizadas probablemente por este evento, ¿no? Existencias donde la palabra participación política era temible y era amedrentadora, porque nadie podía pretender tener participación política si no era en la manera oficial, ¿no? En un país que vivimos la transición democrática, donde por fin personas que habían estado persiguiéndose unos a otros y personas que habían estado encarceladas se unieron en un parlamento, y dirigentes sindicales que pasaron largos años en la cárcel por fin pudieron entrar a formar parte de los órganos legislativos, como alguno de mis previos oradores ha dicho que es el proceso donde las colectividades nos dotamos de las reglas de funcionamiento, ¿no? He tenido que acordarme también de que este proceso del cual nos beneficiamos de transición también, en cierto sentido, fue un proceso imperfecto, en la medida en que seguimos padeciendo, por ejemplo, algunos fenómenos de violencia nacionalista, de terrorismo nacionalista, que causó una enorme cantidad de dolor y que haberlo vivido cercanamente, porque mi mujer es vasca y un cuñado mío, por ejemplo, era policía nacional vasco, y de alguna manera estuvieron amenazados y tuvieron que cambiar de localidad. Y uno puede ver el impacto que todas estas cosas producen, no solo en las personas que lo sufren, sino en la familia. Y ahora recupero quizás mi rol, desde el que les voy a intentar hablar, el rol de científico social, donde, como les digo, hablando siempre como hacemos de los derechos, de las posibilidades de ser atendidos, de algunas de las personas más discriminadas y más vulnerables que puede haber en una colectividad, que son las personas con enfermedad mental grave, ¿no? Desde llevar pues 20 años intentando participar como activista social y como científico en muchos foros donde trabajamos esto, de repente me vengo aquí intentando organizar algunas reflexiones sobre el papel de las emociones y algunas reflexiones que puedan ser relevantes para ustedes acá, de tal manera que no me voy a escabullir del asunto, voy a intentar hacerlo, pero voy a tratar de ser breve, porque me parece que hoy fundamentalmente el papel más importante lo tienen ustedes, que están departiendo aquí. Y yo de lo que sí estoy más orgulloso es de que con el liderazgo de nuestro vicepresidente y nuestro secretario nacional y la Universidad de Rosario ha sido posible convocar este espacio, porque este espacio es uno de los innumerables espacios donde, y ahora ya empiezo a desarrollar mi línea editorial, los innumerables espacios donde yo creo que ustedes tendrán
la oportunidad y tendrán el trabajo de elaborar la abrumadora cantidad de informaciones cognitivas y emocionales que un conflicto como el que un conflicto tan antiguo, tan masivo como el que ustedes viven, conlleva. Nosotros, quiero contextualizar un poquito mi intervención. Nosotros, evidentemente, yo no he volado 10.000 kilómetros para venir a decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Ustedes veo que tienen probablemente no, seguro, tienen el conocimiento a su alrededor, tienen las personas, tienen la calidad humana, es obvio, para manejar con este conflicto. Nosotros, los que gestionamos organizaciones internacionales, normalmente tendemos a no ser muy detallados en nuestras reflexiones sobre los asuntos internos de los países, lo cual no quiere decir que no tengamos ideas muy claras sobre algunos principios generales, que es de lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, principios que nosotros defendemos a capa y espada, por así decir, como dicen en mi país, el capítulo de derechos humanos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se toman el tiempo de hacer una revisión de todas las cosas que han sucedido acá en los últimos 50 años, desde el punto de vista de los derechos humanos, ustedes van a encontrar una enorme cantidad de violaciones, una abrumadora cantidad de violaciones de los derechos humanos, que probablemente no corresponden a uno ni al otro grupo y se producen en situaciones muy dispares, ¿no? Bien, nosotros venimos acá a decirles, señores, los derechos humanos, desde nuestro punto de vista, son límites que no deberíamos nunca traspasar en ninguna circunstancia. Esto es una afirmación muy fuerte. Esto no es una afirmación que hacemos aquí, por ejemplo, no sé cómo les suena, en cada sitio que digo esto suena de manera distinta. Yo esta afirmación la hice en Pakistán. En Pakistán, por ejemplo, allí sonaba de una manera completamente distinta. Allí los derechos humanos, en el contexto de una reunión de psiquiatras, los derechos humanos que se sentían amenazados eran los de los propios psiquiatras, en primer lugar, que sentían amenazados su propia supervivencia personal si en algunas circunstancias decían las cosas que su arte profesional les aconsejaba. Otra cosa que repetimos aquí y allá es sobre la responsabilidad de los gobiernos. Nosotros decimos, señores gobernantes, por supuesto, somos conscientes, no nacimos ayer, somos conscientes de que los recursos son siempre limitados, somos conscientes de que las agendas económicas y políticas de los países son interminables, somos conscientes de que cuando hablamos de salud mental en cualquier país puede haber una agenda donde la polio, por ejemplo, pueda estar primero que la salud mental, porque pueda tener incluso blancos más fáciles de detectar que los blancos que nosotros identificamos en la salud mental, que son blancos muy generales y muy borrosos muchas veces, ¿no? Y eso lo tenemos que asumir y lo tenemos que reconocer, y no es parte de nuestra debilidad, de nuestro conocimiento, sino de la endiablada complejidad de lo que representa la salud mental. Otra cosa que tenemos que recordar a todos, es decir, y recordamos la responsabilidad de los gobiernos, porque a veces los gobiernos, y esto cuando uno es un visitante, uno a veces lo tiene la sensación, las agendas de los gobiernos están en otra cosa, Y nosotros, bueno, nuestro papel es decirles, miren ustedes, la salud mental es muy importante. Nosotros sabemos que existe una cosa que nosotros lo llamamos los determinantes sociales de la salud. Nosotros sabemos que la salud no es una abstracción que se resuelve solo en las consultas médicas. La salud está determinada por el número de grifos que un país tiene, por si los niños pueden ir a la escuela, por si las mujeres pueden tener una gestación saludable, libre de drogas y con una buena alimentación, si el parto se produce adecuadamente, si no hay violencia en las familias. Estos son los determinantes sociales. Nosotros no hablamos de vacunas, hablamos de esta clase de cosas, ¿no? Y nosotros le decimos a los gobiernos, miren ustedes, intenten ustedes poner esto en su agenda, intenten darle una importancia, porque lo que nosotros sabemos es que estos problemas que en las agendas suelen quedar detrás de otras. Una epidemia de polio es muchísimo más llamativa que un problema estructural sobre violencia doméstica, por ejemplo, que puede haber en un país, pero les intentamos decir, pero miren ustedes que la violencia doméstica, la gestación, la atención a las personas discapacitadas es algo que dentro de 10 o 15 o 20 años será muy, muy importante. Las medidas que ustedes tomen ahora es como en educación, las medidas que ustedes tomen ahora serán importantes dentro de 15, 20, 30 años y van a determinar el país que ustedes le dejan a sus hijos.
Y por último, llamamos la atención sobre los enormes costes de la falta de atención a los problemas de salud y de salud mental. Hay unos enormes costes económicos y hay unos enormes costes intangibles en la medida de que representan sufrimiento e incluso algunos economistas lo plantean como pérdida de ingresos debido a una mala gestión de estos problemas por los problemas derivados. Dicho esto, voy a decirles dos cosas y trataré de terminar enseguida. ¿Podría decir algo la ciencia sobre la situación, sobre el papel de las emociones en esta clase en la toma de decisiones? Hombre, la ciencia tiene cosas que decir respecto de cómo los seres humanos tomamos las decisiones. Desde luego hay cosas que pueden decir, ¿no? Hay una primera idea que no me la quiero dejar atrás por si acaso se me pierde. Una primera idea que una persona que viene de fuera, un científico social, digamos, que viene internacional, una especie de, no pretendo ser el terapeuta de Colombia, ustedes lo entienden perfectamente, pero si yo tuviera la fantasía de acercarme con esta idea, necesitaría formarme una idea para hacerles un señalamiento, una devolución, como un agente no implicado emocionalmente en el asunto, sino una devolución sobre lo que está pasando. Y esta devolución probablemente cada terapeuta la podría hacer de una manera distinta, pero yo la que les haría sería esta. Vamos a ver, yo aquí veo la instalación de un bucle de acontecimientos que genera y transmite acontecimientos traumáticos a gran escala. Yo veo un bucle que ha durado 50 años y cada nuevo enactment, cada nuevo acontecimiento viene a representar, lamentablemente, o últimamente no lamentablemente, porque últimamente todas las noticias que estoy escuchando son, permítanme decirlo, extraordinariamente alentadoras, desde el punto de vista de un observador exterior. Pero esto sería, y entonces, alguien que quisiera intervenir sobre esto diría, bueno, acá lo necesario es que hay que detener este bucle autogenerador de trauma, porque el trauma, a su vez, cada acontecimiento traumático genera el siguiente acontecimiento traumatizador. Entonces, esto sería, como diría el profesor Ferguson, podría parecer una ingenuidad decir esto, pero a veces los señalamientos más básicos, ¿no?, son los que, en fin, pueden orientar un poco sobre la dirección de salida de los acontecimientos. Señoras y caballeros, el impacto del trauma en ciencia hoy día se estudia cada vez con más interés, porque lo que sabemos es que el efecto del trauma es extraordinariamente destructivo sobre los individuos y sobre las colectividades, como dijo la oradora anterior. Esto lo sabemos. Sobre los individuos, porque ante el impacto de un trauma, cada persona reacciona de manera distinta. Y hay personas excepcionales que ante el trauma se crecen. Y ustedes pueden tener un Nelson Mandela, por ejemplo, que puede unificar un país después de estar encarcelado durante 20 años. O ustedes pueden tener en Uruguay a José Mujica, que también pudo ser presidente del país después de estar en un agujero en Punta Carretas durante 11 años, en extremas condiciones de deprivación sensorial, prácticamente. Pero no podemos decirle a cada colombiano que sea excepcional, lamentablemente. La excepcionalidad, aquí escucho a personas excepcionales, pero las personas excepcionales normalmente les tocará abanderar, encabezar procesos, pero no podemos pedir a todo un país que sea excepcional. Entonces hay que tener en cuenta, y esto representa la validación necesaria ante todo acontecimiento traumático, de que ante el efecto traumático la persona estándar reacciona normalmente sintomáticamente y a veces desarrollando discapacidades graves. Fenómenos de negación, esto no está pasando, o esto no me está pasando a mí, ¿no? Disociación, dice, bueno, esto voy a hacer como que no lo he visto, ¿no? O indiferencia, angustia, miedo, depresión. Una muy importante, que se conoce cada vez mejor, la transición víctima a victimario. Por ejemplo, esto es abrumador. Nosotros que tratamos con personas, por ejemplo, que han sufrido abusos sexuales, una de las primeras preocupaciones es que algunas veces las personas que han sufrido abusos, mejor, algunas veces no, es decir, hay una mayor propensión estadística para que una de las maneras de elaborar este trauma es pasar de víctima a victimario.
¿no? Y esto, no quiero entrar en detalles, pero probablemente bajo esta óptica ustedes podrían interpretar una enorme cantidad de acontecimientos de los que hayan vivido acá. Y para los grupos humanos es abrumador el impacto del trauma, es abrumador. El trauma normalmente, y nosotros desde nuestra perspectiva, para nosotros el trauma puede ser una inundación, por ejemplo, una inundación que causa 2 o 3 millones de desplazados, como sucede en Filipinas. O, por ejemplo, puede ser un país, por ejemplo, nuestro colega Khalid Mufti en Irán, donde nos habla de una generación de niños que se meten debajo, que viven más o menos con pesadillas y bajo el terror, porque están acostumbrados a escuchar el silbido de drones armados pasar sobre sus cabezas, y cuando pasa un dron armado no se sabe dónde va a caer. Y el efecto destructivo sobre el desarrollo, sobre la educación de estos niños, es algo que va a costar una entera generación de resolver. Esto es un poco lo que nosotros podríamos decir sobre la importancia del trauma. Es decir, el trauma es algo que habría que tomarlo muy en serio, porque desde el punto de vista de la salud es un factor aterrador, es terrorífico, es muy destructivo, ¿no? Digamos una palabra sobre el papel de las emociones en la gestión de la conducta. De nuevo, temo que esto va a resultar muy frío, pero vamos a ver. Si resumiéramos en una pequeña viñeta cómo los seres humanos administramos nuestra conducta, habría tres tipos fundamentales de principios orientadores. Uno de ellos es prácticamente automático, y es el que tiene que ver con la seguridad personal. La seguridad personal, excepto en condiciones extremas, no se negocia y desarrolla habitualmente mecanismos automáticos, inconscientes y acríticos. Es decir, puestos a salvarse de algo, uno intenta salvarse y luego piensa cómo lo ha hecho. Es decir, para la vida. Luego tendríamos que hablar del procesamiento emocional. El procesamiento emocional, durante el siglo XX, donde realmente no se prestaba mucha atención a las emociones, cada vez se presta más atención a la importancia de las emociones, porque las emociones, que corresponden a un segundo nivel de elaboración neuropsicológica, parecen responder a sistemas de procesamiento automático, es decir, rápido, inconsciente, si lo aislamos de sus correlatos cognitivos, pero tienden a ser inconscientes. Y además, normalmente las emociones son operadores de reacción rápida que son históricos en la medida que reaccionan por experiencias pasadas, pero no son verbales ni lógicos, en la medida que una emoción solo dice, cuidado, esto que está pasando ahora se parece a algo que pasó entonces, y entonces tengo que hacer tal cosa, ¿no? Es decir, pero es un sistema no histórico, no acrítico. Perdón, no histórico, no crítico, no lógico, ¿no? Los sistemas emocionales tienden a repetirse. Y en el trauma, en las situaciones traumáticas, lo más importante que tenemos que hacer es intentar que el sistema emocional no sea el sistema director de la persona. Porque bajo el impacto del trauma, una persona va a desarrollar previamente respuestas emocionales que respuestas cognitivas. Porque sabemos que el procesamiento emocional es previo en el cerebro al procesamiento cognitivo. Es previo. Y por último tenemos un procesamiento cognitivo, verbal, semántico, histórico, que es el más elaborado, es el responsable de que tengamos gobiernos, leyes, vacunas, es el responsable de que podamos estar aquí, haya pantallas de plasma, etcétera, que haya leyes, haya políticos, aviones, ¿no? Pero este sistema de procesamiento es más lento, es contradictorio, es problemático, ¿no? Pero es el responsable de la capacidad transformadora. Y ustedes hemos tenido aquí muy buenas muestras de narrativas que utilizan este principio, y no son narrativas que puedan decir lo que le gusta escuchar a los sentimientos. Esto tiene una solución muy fácil, y es esta. Esto normalmente no es así. Normalmente en los procesos humanos las soluciones son complejas, elaboradas, negociadas, y casi nunca los resultados se corresponden con las expectativas iniciales. Dicho esto, ¿existe alguna posibilidad de resolver un fenómeno traumático? Es decir, si ustedes lo quieren traducir, yo no lo voy a traducir porque eso que lo hagan ustedes, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad? Vamos a ver, el trauma no se puede eliminar, no se puede. Ustedes lo saben perfectamente, no se puede, no se puede. El trauma se puede elaborar.
Y esta elaboración del trauma obviamente no representa la negación, el olvido. Hagamos como si no ha pasado nada. No puede ser. Una de las cosas que tiene que hacer, en primer lugar, tiene que haber un encuadre adecuado. Un encuadre que restituya la dignidad del acontecimiento traumático, que restituya la dignidad a la víctima. Las víctimas de tortura, las víctimas de violencia extrema, normalmente pierden su capacidad de agencia, se sienten una especie de piltrafa humana, ¿no? Lo primero que hay que hacer es decir, no, perdona, esto no ha sido tu culpa, esto ha pasado, tú sigues siendo una persona y tienes que y recuperar la dignidad es el primer paso. Cuando escucho algunas historias sobre indigenismo y el impacto de estos acontecimientos, me parece que esto es muy importante, ¿no? Hay una cosa importante, la validación de las experiencias. No de una experiencia, sino de todas las experiencias. La validación de toda la experiencia. Una de las cosas interesantes que pasa en las situaciones de trauma es que algunas veces en el entorno social se actúa como si no hubiera existido. La persona, una víctima de trauma, se avergüenza de hablar de ello. No puede hablar de ello. Es una experiencia que se encapsula, se aísla y se empieza a convertir en indialectizable. Entonces, la validación social de la experiencia, no mire usted, esto ha ocurrido. Esta validación debería ser muy cuidadosa porque no debería ser distinta de una retraumatización. Algunas veces, o sea, no tenemos que estar haciendo una especie de autos sacramentales reviviendo constantemente el trauma, pero, no sé si ustedes me entienden, esto no sería muy útil. Esto volvería otra vez a levantar comportamientos emocionales que no servirían de nadie, representarían traumatizadores por la humillación, la vergüenza, etcétera, etcétera, que se asocia a esta clase de situaciones. Pero esta validación de la experiencia es esencial. Restituir la capacidad de hablar. Hoy lo han dicho prácticamente todos los interlocutores. Y la ciencia dice lo mismo. Hay que encontrarse con el otro. Yo soy un discípulo de muchos profesores, pero me encanta Rogers. Encontrarse con el otro, escuchar el otro. Frank lo decía magníficamente, a pesar de que entiendo que no es psicoterapeuta. Esto no quiere decir justificarle. Esto no quiere decir aprobar lo que ha hecho. No quiere decir esto. Esto quiere decir sentarme delante de él y escuchar lo que me dice. Y luego que él se espere y que se escuche lo que yo le tenga que decir. Y veamos qué pasa entonces. Esto, es decir, esta capacidad de... Esto no tiene por qué ser sencillo. Luego, voy a terminar enseguida y les contaré algún ejemplo en España donde cómo esto se ha podido producir. Y luego, es muy importante la construcción de una narrativa. La construcción de una narrativa, pero una narrativa que sea adecuada para todo el evento en cuestión, no solo para un grupo, no solo para un grupo. Tiene que ser una narrativa adecuada para la gran mayoría de personas, factores, si ustedes lo piensan neurocognitivamente, de neuronas en juego. Prácticamente es lo mismo, aunque ahora sea difícil verlo. Pero tiene que ser una narrativa que valga para todos los sistemas. Tiene que ser una narrativa que respete la emocionalidad propia de las situaciones, que respete las preocupaciones respecto de la propia seguridad, de las cuales hoy día hemos tenido varios testimonios. Te estoy terminando. Tiene que ser una narrativa inclusiva. Y en un proceso de liberación de la situación traumática, y con esto ya estoy terminando, es frecuente que aparezcan fenómenos donde se resignifican los acontecimientos. Podemos llamarlos enactments técnicamente, reacciones emocionales correctivas. Tienen ustedes un ejemplo, el duelo, por ejemplo. El duelo es normal, es la forma emocional cognitiva que tenemos los seres humanos de separarnos de los seres queridos. A mí me parece, ya les digo como observador, algunas cosas de las que están sucediendo podrían ser considerados enactments, por ejemplo, incluso el mismo plebiscito. El mismo plebiscito es un enactment, es una puesta en juego de una situación donde aparece, como ha sido dicho aquí muy inteligentemente, donde aparece una nueva información que antes quizás no estaba en él, porque faltaba esa nueva información, esa narrativa que se había construido no era la narrativa completa. Entonces, a través de estos enactments que serán películas, entrevistas, manifestaciones, así es como un sistema va coordinando sus aspectos emocionales con los aspectos cognitivos y racionales, y es así como yo tendría la esperanza de que el proceso vaya no curándose, porque nosotros en nuestra profesión no hablamos de curación,
hablamos de recuperación. Y la recuperación es un modo de vida donde no hemos olvidado el pasado, pero donde hemos superado el pasado, donde vivimos con las consecuencias de lo que hemos vivido, pero donde, después de todo este proceso de revisión, podemos vivir una nueva vida donde los acontecimientos traumáticos ya no están siendo los acontecimientos directores de nuestra vida, y esta repetición de la que les hablaba al principio ha podido ser desactivada. Termino contándoles una anécdota. En España, ustedes saben, en relación con el proceso de terminación del problema del terrorismo nacionalista, una cosa que hubo en alguna ocasión es una entrevista radiofónica, donde un terrorista que había pagado su pena en prisión, porque había sido capturado, estuvo hablando con un familiar de una víctima. Y este tipo de acontecimientos se han sucedido también en Irlanda, y bueno, hay experiencia respecto de esto. Y yo les voy a decir más o menos en la conversación cómo iba. En realidad era un encuentro entre dos personas donde decían, miren, la misión de esta reunión no es que usted y yo seamos amigos, eso no va a pasar. Ni siquiera que yo le perdone, porque yo no le voy a perdonar. Perdone si esto resulta contradictorio, yo les estoy repitiendo, porque no le voy a perdonar, no le puedo perdonar, quizá otras personas sí puedan perdonar, esta persona no pudo perdonar. Dice, pero hay algo que me reúne con usted, y es que yo tengo la esperanza de que esta situación que tenemos nosotros, dice, no se repita, y que nuestros nietos puedan jugar juntos en el parque. Muchísimas gracias por su atención.